Gracias, gracias. Mejor al final, ya. Sí, ya estamos todos listos. Muchas gracias por venir, muchas gracias por darse la oportunidad de estar aquí. Y bueno, vamos a iniciar con esta conferencia. ¿De dónde o cómo se me ocurrió esta conferencia? Muchas veces he platicado con algunos de ustedes de manera personal o así en este tipo de situaciones. Ya. En este tipo de eventos o de conferencias, que siempre los seres humanos estamos buscando lo más cercano a la felicidad. La felicidad finalmente se ha convertido como en este elemento de nuestra vida lejano, como en este elemento de nuestra vida que para alcanzarlo cuesta muchísimo trabajo, y entonces lo que hacemos es que lo perseguimos, y lo perseguimos a través de ponerlo fuera de nosotros en lugar de entender que está en nuestro interior, porque finalmente el proceso de la felicidad, aunque se oiga como muy trillado, está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que esta parte que está en nuestro interior salga, pero regularmente no lo hacemos porque estamos acostumbrados a ver las cosas en el exterior, a ver todo lo que está fuera de nosotros, pero no lo que está dentro. ¿Por qué? Porque regularmente lo que está dentro de nosotros no nos gusta, porque es una dualidad, es un lado luz y un lado sombra. Y entonces, evidentemente, en muchos casos, esta situación no nos agrada ver. Y entonces decidimos o decimos, sí vamos a cambiar, pero resulta que el cambio es muy difícil, ¿no? Y entonces me tengo que plantear situaciones de vida en donde es terriblemente difícil que yo cambie, pero fíjense qué curiosa manera de pensar tenemos. Es muy difícil que yo cambie, pero yo quiero que los demás cambien. Porque que el de enfrente cambie, eso sí es fácil. Porque lo tiene que hacer él, no lo tengo que hacer yo, ¿no? Entonces, es muy curioso y nos autojustificamos y nos autoengañamos y entonces decidimos que el otro cambie es más fácil a que lo haga yo. Y entonces, esta es la manera en la que trabajamos. ¿Qué pasa? Generamos muchos mitos y muchas situaciones desde fuera, ¿sí?, para justificar esta parte de nosotros en donde nos cuesta mucho trabajo cambiar. ¿Y por qué la paz interior? Porque resulta, he recomendado de manera personal y muchas veces un documental que no sé si sigue en Netflix o no, hay quien me dice que sí, quien me dice que no, que se llama Happy. Este documental de Happy lo que nos da o lo que nos lleva es por una investigación que tiene que ver con procesos de realidad, de cómo llegar a la felicidad, perdón. Y entonces, una de las cosas que explican dentro de este documental es que el llegar a la felicidad es un proceso a través de la paz interior. ¿Por qué? Porque si yo alcanzo mi paz interior, está regulada mi emoción, la puedo gestionar. Las emociones hay que aprender a gestionarlas, porque cuando yo permito que una emoción me rebase, es cuando puedo caer en la situación, ¿sí?, de que tengo primero un problema emocional. Ojo, nosotros en Bioneuroemoción y en el curso de milagros se hace una diferencia. Una cosa es la enfermedad y otra cosa es un síntoma físico que se manifiesta en una persona. La enfermedad es la manera en que vives, las emociones que te tragas, todas las situaciones que tienes y, ¿sí?, por el otro lado, el síntoma físico es la gripe, el catarro, la tos y demás, ¿no? Diabetes y lo que sigue, ¿no? Eso ya es lo que tu cuerpo manifiesta porque la emoción tiene que salir de un modo u otro. Entonces, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Aprender a gestionar mi emoción, saber qué es lo que voy a hacer con mis emociones para gestionarlas y entonces lograr tener este proceso en donde pueda yo alcanzar la felicidad. Entonces, en un primer momento, ¿sí?, ahorita les voy a poner un pequeño video donde está Monse, que es la cuñada de Enrique Corbera, que trabaja con él, que es mi acompañante en Bioneuroemoción, y justamente habla de esto, ¿no?, de que muchas veces nosotros, ¿no?, decimos que queremos cambiar, pero realmente enfrentarnos al cambio nos produce una situación o una sensación de ansiedad y de miedo en muchas circunstancias que se van manifestando en nuestra vida. Nada más déjenme, encuentro, ya saben que esto de la tecnología luego así es. Y eso hace que las relaciones no sean. Entonces, que las relaciones simplemente sean aquello que esperas tú de ellas y tú haces lo que ellas esperan de ti y al final se convierten simplemente en un disgusto para todos.
Montse, ¿por qué esperamos, como me comentabas, a tener un golpe fuerte o a que nos suceda algo que nos afecte mucho para decir, vale, ha llegado el momento de tomar la decisión de cambio? ¿Por qué? Por las resistencias. Nos resistimos a vivir los momentos desagradables. Siempre pensamos, hemos de cambiar porque me siento insatisfecho y lo que quiero es encontrar un momento de alegría y sentirme siempre bien. O sea, pensamos que conseguir, yo que sé, cualquier cosa, que la felicidad es un estado perpetuo de estar bien, ¿no? De estar feliz o de estar alegre o de estar... Y eso es mentira. Pensamos que sentirnos tristes, que estar enfadados y que tener miedo es malo. Y eso no es cierto. Obviamente, cualquiera de las situaciones que vivimos y que decimos que son negativas o desagradables, nos están avisando de que no estamos siendo coherentes con nosotros o de que está pasando algo en el entorno en el que tenemos que tomar decisiones, pero nos resistimos a ello. ¿Por qué nos resistimos a ello? Porque tenemos que atravesar. Nosotros luchamos contra el miedo para no tenerlo, luchamos contra la tristeza, no queremos tener tristeza. Y el problema es que hemos de atravesar esas situaciones. O sea, cambiar, realmente cambiar, representa enfrentarte a los momentos más oscuros de tu vida. Ya no solamente en la decisión y en lo que tú has vivido. Por ejemplo, la vida te quita lo que más quieres y cuando tú tomas la decisión de muy bien, voy a afrontar la ruptura que implica, que me empuja a eso, que me he encontrado aquí y tengo que enfrentarme a una ruptura que va a ser dura, no solamente para mí, sino para muchas personas que me importan, ¿no? Y que ahí es donde tienes que atravesar una serie de situaciones en las cuales te enfrentas a todos tus fantasmas. Y para mí eso es entrar en la noche negra, ¿no? Una noche oscura, una noche que no es una noche, pueden ser semanas, ¿no? Semanas en las cuales te levantas como si el mundo se te hubiera caído encima, ¿no? Y entonces enfrentarte a esta sensación y afrontarla. Yo recuerdo haber pasado momentos en que vas a caminar llorando todo el rato, porque te van viniendo imágenes de momentos que la vida te ha dado la oportunidad de cambiar y tú, por no enfrentarte a situaciones, has dejado pasar y te has dado la explicación de que aquello no tenía importancia. Te has pasado la vida dándote cuenta, te vienen todas las imágenes y todos los momentos en aquellos en los que no has decidido por ti, sino que has decidido pasarlo por alto, por los demás, ¿no? Por no enfrentarte, por no decir lo que tú querías, y te has ido perdiendo. El problema es que te has alejado tanto de ti que para volver a encontrarte tienes que pasar por esos estados. Entonces, resistirnos a eso es lo que nos lleva a posponer un cambio hasta que la vida, que siempre lo hará porque es amorosa, siempre te dará montones de oportunidades. Y te darás cuenta de que la vida, cuando tomas la decisión, te das cuenta de que la vida no te ha dado una oportunidad, te ha dado 25. Y tú lo único que has hecho es retrasarlo. Entonces, obviamente, en este momento es cuando tienes que desapegarte de aquello que más te gusta, porque solo aquí encontrarás la paz. Y encontrar la paz es el único camino o sea, básicamente la vida es llevarte a la paz. La paz la puedes tener, aunque estés triste, aunque tengas miedo, ¿me entiendes? Entonces pueden venir, así lo llama también Enric, se llama la noche oscura, eso es algo que ya estamos trabajando en autoindagación. ¿Por qué? Porque nunca vamos a tener un estado perfecto. Eso que mucha gente se imagina que es la paz interior, eso que mucha gente viene pensando en que es como una nube rosa continua por la cual vamos a andar caminando y que vamos a sacar chispas y luminosidad todo el tiempo porque ya estamos en un estado más allá del bien y del mal, eso en este aquí y ahora no sucede porque seguimos en un mundo dual en donde tenemos esta situación de ego y esta situación de luz, esta situación de sombra, esta dicotomía, esta dualidad constante en la que vivimos y de la cual no vamos a salir. La única diferencia es cómo lo llevamos a cabo y saber que tengo que atravesar por ahí. Y dice algo muy importante, me he separado tanto de mí, me he separado tanto de mi persona, que entonces tengo que atravesar por esos momentos para volverme a encontrar yo mismo. Y por estos momentos he creado miles de circunstancias que me han llevado, a mitos, ¿no? Que finalmente me dicen, tú no puedes alcanzar la paz interior. Y el primer mito dice, tienes lo que te mereces. Ojo, porque vamos a hablar de esto. No hablamos del proceso de merecimiento en el sentido positivo. Finalmente todos somos merecedores.
sino en el sentido negativo. Nosotros muchas veces cuando decimos esto es lo que me merezco, no lo digo porque estoy en mi mejor momento, sino lo digo porque estoy sintiéndome en el peor de los momentos. Generalmente siento que merezco lo malo y que me pasa, ¿sí? Porque no he sido bueno del todo, porque detrás de mí hay muchas situaciones en donde yo no he sido bueno y entonces pues por eso me pasa esto a mí. Pero realmente el punto focal aquí es que es cuando esta frase de tengo lo que me merezco me lleva al papel de víctima. Porque si bien digo tengo lo que me merezco, también volteo a ver de quién más es la culpa de los que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque la culpa, acuérdense que es un factor, que un curso de milagros dice, la culpa no existe, es únicamente para manipular a las personas y curiosamente para manipularte tú mismo. Eso es encantador, ¿no? Que hagamos esas cosas con nosotros. Y entonces entro en el estado de papel de víctima. ¿Por qué? Porque lo que me conviene en ese momento es ver con quién más reparto esta situación que yo estoy viviendo. Porque tengo la imposibilidad de volverme responsable de que si yo tomé una decisión y estoy haciendo algo, finalmente yo tengo que hacer autoanálisis de qué fue lo que pasó y qué es lo que me está llevando ahí, ¿sí? Algo que me quedó muy claro ahorita que estuve en las prácticas es, la frase fue, antes de hablar del otro, o habla del otro primero de ti. Y entonces se ponía un ejemplo y decían, viene una chica a consulta y me dice, no soporto a mi madre que está metida en mi casa. Y entonces corrigen y dicen, no, esa frase no es la correcta. No me soporto a mí misma porque yo permito que mi madre pase límites. Yo se lo permito a mi madre que pase límites y lo permito que lo haga dentro de mi casa. Por lo tanto, la responsabilidad es mía. No puede ser de la otra persona. Entonces, evidentemente, si yo creo que la paz interior nunca la voy a poder alcanzar porque yo no he sido una buena persona, porque tengo lo que me merezco en un sentido negativo y así me va a ir en la vida, pues ahí es a donde se encierra uno de los círculos del cual estoy dando de vueltas, ¿sí? Entonces, vamos a reflexionar un poco. Lo que los demás piensan no deben de importarnos. Y esto es algo bien, ya mucha gente ya ahorita, ¿no? Porque, claro, si es el vecino de 3 cuadras adelante, que lo veo 2 veces al día y nada más le digo buenos días, buenas noches, sinceramente, si pasa el vecino y dice, ay, qué fea ropa trae la señora, pues a mí me va a valer un soberano rábano, ¿por qué no? Pero que no me lo diga mi hermano o mi mamá, o mi papá, o mi marido, porque entonces, en ese momento, sí me voy a sentir, porque ¿cómo es posible que me digan esas cosas? Porque si yo estuviera realmente en un punto en donde el amor por mí y mi situación por mí fuera óptima, pues no me importaría tampoco, ¿no? Porque finalmente lo que tenemos que entender es que eso es una opinión que alguien tiene, pero que no hay una realidad con R mayúscula, sino que únicamente existen opiniones. Entonces, lo que los demás piensan de mí no deben de importarnos. Y entonces pregunta el ego, ¿y esto cómo se hace? ¿Saben la cantidad de veces que oigo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No sé. Porque ya les he dicho muchas veces que si lo supiera sería yo millonaria, porque entrarían al consultorio, yo les daría una receta y les iba a salir carísimo, porque seguro solo los iba yo a ver una vez. Les daría una receta por escrito y adiós, que les vaya bien. Entonces, esto lo pregunta el ego, ¿cómo? Es un proceso de entrenamiento. Es un proceso de hábito, es un proceso de que a lo mejor las 3 primeras veces me sigo enganchando con la emoción, pero la 4ª vez me doy cuenta y me vuelvo consciente de lo que está pasando y entonces no permito engancharme con la emoción, ¿ok? Entonces la situación es por ahí. No tenemos que ganarnos el amor de nadie, ese es un derecho que tenemos, porque muchas veces esto de sentir que eso es lo que me merezco o cómo me tratan mal o etcétera, etcétera, se redunda en que yo creo que tengo que ganarme el amor de las personas. Y entonces finalmente a donde caigo es en el sacrificio y es en el hacer cosas que verdaderamente no quiero hacer y las hago únicamente por tratar de quedar bien con las personas. Y entonces después incluso me siento mal conmigo mismo porque hago cosas que no quería yo hacer, pero que únicamente las estoy haciendo para tratar, ¿sí?, de quedar bien con las personas que están ahí. Entonces, ojo, porque eso es muy importante. Y hay que recordar siempre que somos parte de un todo. Nos guste o no,
suena una idea muy metafísica o no sé cómo la quieren llamar, somos parte de un todo. Y lo que hacemos nosotros afecta a muchas cuadras a la redonda, no únicamente a nosotros mismos. Y finalmente, eso es lo que como vibración voy a obtener de regreso, ¿sí? Y eso es lo que como vibración muchas veces me va a suceder. Les voy a decir, cuando termine, va a haber un momentito de preguntas y respuestas para ahorita no interrumpirme. Entonces, si tienen alguna duda para que la anoten y me la puedan preguntar al momento de las preguntas y respuestas, por favor. Ok. Hay que entender el proceso de la proyección en este caso, porque lo que sucede, ¿sí?, es que no solo tú te proyectas en los demás, sino que la gente se proyecta en ti. ¿Qué quiere decir esto de la proyección? Mire, regularmente, como nos cuesta mucho trabajo autoanalizarnos, la vida nos pone enfrente a las personas que es conveniente que nos den estos pequeños descolones o estos pequeños malos ratos, para que entonces me dé cuenta. Esa persona que más te molesta, no soportas cosas, ese es uno de tus mejores maestros de vida, porque evidentemente a quien tienes que ver es a ti, no a esa persona. Regularmente, ¿sí?, nosotros lo primero que hacemos es decir, no, yo no tengo nada que ver con esto, pero realmente tienes que ver. Siempre les pongo un ejemplo muy fácil. Alguien que a mí me molesta mucho que mienta, la pregunta es, ¿por qué te molesta tanto? Pero yo no soy mentiroso, no, pero es que muchas veces no tienes que mentirle al otro, te mientes a ti mismo constantemente. Entonces, ahí es a donde se genera la proyección. Pero, ojo, porque muchas veces me dicen, oye, pero entonces, ¿yo todo el tiempo proyecto? No, a veces la gente se proyecta en ti. Y entonces, ¿qué pasa? La gente agarra y se enoja y se molesta con algo que tiene contigo. Pero si a mí no me importa, entonces el problema no lo tengo yo, lo tiene la otra persona. Y debemos de aprender a distinguirlo, o debemos de entenderlo, ¿sí? Debemos de saber cómo entender esta situación, porque evidentemente no siempre soy yo. A veces es la otra persona la que está proyectando en mí. Y ojo, que hoy lo subí en un post a la página, no siempre me tienen que proyectar cosas malas, ¿eh? Cuando yo en la persona veo luz, paz, amor, tranquilidad, es lo mismo que tengo dentro. Lo que pasa es que no lo reconozco, y incluso por eso digo, ay, mira, admiro a esa persona por cómo es, porque es tranquila, por su manera de estar. La admiro, sí, exactamente. Pero por esto, por un proceso donde hay una proyección, ¿no? Ve lo que te pasa como una oportunidad de crecimiento. El agradecimiento es muy importante, agradecer todo. Agradecer el maldito calor que hace, el clima que enfría del carajo, porque vengo de afuera, ya me senté y al rato pues ya me estoy congelando y no traje un suéter porque allá afuera hace un chorro de calor, ¿no? Entonces, me quejo de eso y me quejo de lo otro y me quejo de... y me quejo, ¿no? No hay momento en el que yo esté en paz y en calma y entonces diga yo, bueno, pues, ¿no? Una de las cosas que en algún momento yo hacía reflexión, que yo comentaba es, a veces sí siento ilógico quejarme yo del calor de Veracruz, porque a lo mejor a diferencia de muchos que nacieron aquí, pero yo por elección vine. Entonces es todavía más ilógico que si yo sabía que venía a un lugar de costa donde hacía calor, me queje yo del calor. Entonces, pero así somos. ¿Y cuánto tiempo de tu vida pasas quejándote? ¿Y ese tiempo cómo lo vas a recuperar? ¿O qué le vas a hacer? ¿O para qué te sirvió? Nada más para quitarte paz y tranquilidad, ¿eh? Ojo, porque esto es así. Y cuando nos envolvemos en círculos de personas que se están quejando continuamente, nuestra energía es de... ¿Ok? Entonces, esto hay que entenderlo. Hay que dejar ir. Hay que soltar las cosas que ya pasó, ¿no? Dice, nunca calcules tu valor en base a compararte con los otros. Eso es tu ego en acción. Acuérdense que el ego ahí está, ¿eh? El ego, para estar sin ego, nos tenemos que meter un tiro en la cabeza. Entonces, si no conoces, lo único que te queda es, por ahí dicen, ¿no? Hay que conocer al enemigo, ¿no? Entonces hay que conocerlo, hay que saber quién es, cómo reacciona, cómo te habla, qué cosas te dice, en qué momento te pone mal, para que entiendas, ¿sí?,
cómo funciona tu ego. Entonces es muy importante eso. Nunca calcules tu valor en base a compararte con los demás. Nunca te va a traer algo bueno, ¿ok? Vamos a ver el mito número 2, que no nos permite llegar a la paz interior, ¿no? Quererse es ser egoísta. Esto es terrible. Quererse es ser egoísta. Sí, sí es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Tenemos un proceso de culpa incalculado de manera ancestral. Entonces, porque, ojo, venimos bíblicamente cargando con culpa. Bíblicamente. O sea, nosotros, cuando Adán y Eva comen del árbol prohibido, ya somos pecadores. Entonces, bíblicamente ya venimos con un pecado y con una culpa. Ya desde entonces, ¿no? Entonces, imagínense cuántos años tenemos acumulados de culpas y pecados. Ese es el asunto. ¿Ok? Entonces, permitimos que el ego nos maneje a través del sufrimiento, del sacrificio. ¿Ok? ¿Por qué? A través de esto, de la culpa, pues hay que sufrir y sacrificarse. Sientes las emociones de los demás y las haces tuyas. O sea, la emoción de los demás la generas como algo tuyo, ¿no? Y obviamente nos cuesta cambiar mucho el diálogo. Y generalmente seguimos en un diálogo externo que en un diálogo interno. ¿Cuál es el asunto aquí? La palabra egoísta siempre se ha utilizado desde un punto de vista de ego, te sientes mucho, egoísta es que no le quieres dar nada a nadie, es que no guardas, es que todo lo guardas para ti, es que no me haces ese favor, es que, ¿sí? Porque además, ojo, vivimos en sociedades en donde hacer un favor a alguien, si alguien te hace un favor, ¿no? Porque de algún modo se lo vas a tener que dar de vuelta. La pregunta es, ¿por qué? Si alguien me hizo un favor, se supone que me lo hizo de corazón, ¿no? Entonces yo no me vería en ninguna necesidad de dar el favor de vuelta. Esto simplemente se ve con regalos navideños, ¿no? Y es un problema porque, ¿qué me van a regalar? ¿No? Y ya estoy 8 días antes pensando, híjole, ¿no? Y los famosos intercambios, pues vamos a ponerle mejor un precio. Y luego de todos modos llega el intercambio y esto le debe haber costado como 50 pesos, yo me fui a gastar los 350 de haber sabido. Son tonos, fíjense que Wayne Dyer dice por eso que es una tontería decir en muchos casos que la justicia existe. Porque tú lo que quisieras es que todo estuviera a rajatabla puesto así, pues simplemente eso no va a pasar. Y lo único que te genera es un proceso en donde tú te enojas contigo mismo por cosas que, ¿para qué se lo di? ¿Para qué hice? Pues entonces, si esa es tu retórica es porque no lo querías hacer, porque estás en los debo de si tengo que es, pero no en los quieros. Entonces, si yo no quiero, ¿para qué lo hago? Si finalmente la verdad es que me estás pidiendo aventón, pero yo no te quiero llevar a tu casa, aunque pase por enfrente de ella, pues yo vuelto y te digo, híjole, ¿sabes qué? No te voy a dar el aventón. Pues le vamos a quitar el habla, ¿no? Porque qué barbaridad, no sé qué. Las cosas no funcionan de esa manera. Entonces, en este tono, ¿sí? El egoísmo para nosotros es pensar en mí, estar conmigo, pero sobre todo amarme a mí mismo. Si yo no me amo, miren, bueno, mucha gente me ha oído decirlo, hay gente que no me habrá oído decirlo en esta ocasión. Nosotros con todo lo que trabajamos de reprogramación, porque este es un proceso de reprogramación, decimos que si de tus horas despiertas del día, sean 10, 12, 16 horas las que pases despierta al día, no tienes 25 minutos para ti, 25 minutos para ti es hacer algo que tú quieras hacer, No es cuidar a los niños, cuidar a los hijos, nietos, levantar un plato que se quedó sucio. No. Es sentarme, tomarme un café, leer unas páginas de un libro, escuchar una música. Si no tienes 25 minutos para ti, estás viviendo la vida de los demás, no la tuya. Punto. Y si a lo que te dedicas es a vivir la vida de los demás, pues la tonalidad es yo que tanto me he sacrificado por ustedes. Y el regreso es ¿quién te lo pidió? Entonces, finalmente, esa es parte de lo que tienes que soltar. Entonces, ese es el asunto de ser egoísta y muchas veces nos cuesta trabajo porque evidentemente ante los demás, pues eso está muy mal, ¿no? Entonces, en este sentido o en este mito reflexionemos, ¿no? No puedo dar lo que no tengo. No puedo dar lo que no tengo, ¿ok? Eso no se puede finalmente.
Para que yo dé paz, necesito entender la paz. Y necesito trabajarla conmigo. Para que yo dé felicidad a los demás, necesito entender la felicidad y necesito trabajarla conmigo. Cuanto más nos queremos y más nos entendemos, por amor y por comprensión podemos darlo a los demás. Pero evidentemente, si ni yo mismo me entiendo, ¿cómo voy a entender a los otros? ¿No? Y yo, en broma, en serio, y ahora que estuve allá en México, nos los dijeron en broma y en serio y con mucho amor, es quienes nos dedicamos a dar una terapia psicológica, estamos constantemente dando consejos, porque somos las personas que más consejos necesitamos recibir. Entonces, obviamente, ¿sí? Ese es el sentido. Para entender a los demás me tengo que entender yo, ¿sí? Dice, esto es una sugerencia, escribe 5 rasgos positivos de tu personalidad cada día. ¿Por qué? Porque no te valoras, porque te han enseñado que el hablar de tus dones, que el hablar de tus capacidades, que el hablar de tus habilidades es falta de humildad, ¿no? Entonces, cuando yo digo, no, pues la verdad es que yo soy muy fregón para hacer esto, los demás voltean así como, ay, qué presumido, ¿no? Ajá. ¿Y? Yo se los he dicho muchas veces, ¿no? Si alguien se levanta y me dice, Rosy, 342 por 557, ya me metieron en un problema, porque me van a tener que pasar una calculadora, porque esa no es una habilidad que yo haya desarrollado. Hoy lo entiendo así. En su momento me dijeron que yo siempre iba a ser mala para las matemáticas, ¿no? Y la química. Por eso no estudié medicina. No, la verdad no. ¿Ok? Pero esa es una verdad. Pero sí, la verdad es que cuando me dicen, ¿eres muy buena hablando? Sí, a eso me dedico y eso es lo que considero. Y si a alguien le parece poco humilde que lo diga, pues tendría que autoanalizarse el por qué le molesta que yo lo dijera, ¿no? Entonces, ahí es a donde están las cosas. Ahorita que estábamos con Enrique, y lo dijo, ¿no? Porque dicen, bueno, alguien dijo, yo vivo en Querétaro, ¿sí? Y a mí me gustaría contactar con un acompañante en bioneuroemoción allá. ¿Quién es el mejor? Y Enrique volteó y dijo, pues aquí en Querétaro y en donde sea yo. Tiene razón, él es el que creó el método, no cabe la menor duda. Entonces, ¿cómo le vamos a decir que no? Entonces, ojo, ¿sí? Todos los días en el espejo, esto es una frase de Louise Hay, todos los días en el espejo, ojalá lo puedas hacer 5 minutos al día, decirte me amo y me acepto tal y como soy, pero viéndote al espejo, ¿no? Y esta, una gran pregunta que yo les dejaría como de tarea es, ¿cómo puedo quererme más? ¿Cómo puedo quererme más? ¿Cómo puedo dar la oportunidad de quererme más? ¿Sí? De estar en mí. Y ¿cuándo me estoy queriendo? ¿Cuándo yo puedo saber que me estoy queriendo? Pues, por ejemplo, cuando me permito elegir cosas que me parecen divertidas y que no me preocupa para nada lo que los demás piensan de mí o el hacerlo, ¿ok? Eso es muy importante. Cuando dejo de sentirme culpable, esa es otra, ahí también me estoy queriendo. Cuando la voz de mi ego ya no es la que más le escucha en mi cabeza y doy paso a la voz de la intuición. Esto es un ejercicio de todos los días, es constante, hay gente que no lo cree, cada vez de que se los digo, no están esquizofrénicos, todos oímos voces en nuestra cabeza, ¿no? Ya la esquizofrenia tiene otros rasgos, todo el mundo oye voces en su cabeza y evidentemente tiene un diálogo, ¿no? Interior, y si no lo tienen, ténganlo porque es lo más sano del mundo. Hablen con ustedes, porque ustedes son el experto en ustedes. Entonces, eso es lo mejor que pueden hacer, ¿no? El ego es muy ruidoso, el ego es muy gritón, el ego siempre va a tratar de ganar. La voz de la intuición generalmente se obtiene a través de procesos de meditación o de silencio, cuando estoy muy conmigo. Y ojo, porque el otro día alguien me decía, bueno, sí, este es mi ego, pero creo que mi ego también me está diciendo que ya no debo de hacer... No, la voz de la intuición es muy honesta y generalmente o muchas veces te dice cosas que no te gusta oír, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo sé que tengo que cambiar del trabajo,
que ya no puedo con este ambiente, que necesito tener una mayor retribución económica, no sé, los motivos que tengas, ¿no? Ya no puedo con este trabajo. Y entonces el ego te va a decir, ¿qué vas a hacer? Es que si te sales te vas a quedar sin tragar. Y luego, ve cómo están las cosas en el país que no te das cuenta. Te va a ir muy mal, no lo hagas, ¿no? En cambio, la voz de la intuición levemente te va a decir, salte de ahí. Y esa es la voz que vas a decir, no, está mal, ¿cómo crees? Me voy a morir de hambre. Y entonces dejo que este autoengaño me siga permitiendo estar ahí. Ah, entonces, ¿qué hago? Mañana voy a renuncio. Ah, eso sí no lo sé, ya saben que yo no tomo decisiones por nadie. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? No lo sé. Yo únicamente te puedo decir es, haz lo que te haga feliz y vuélvete coherente contigo. Porque si sigues donde estás y sigues con una incoherencia, al rato cualquier tipo de situación en tu sintomatología física se puede manifestar. Así es de que encuentra esta parte, ¿no? Cuando dejo de rechazar los halagos de las demás y los agradezco de manera genuina. Ay, es que lo dices porque me quieres, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, qué bien te ves, qué bonito te queda ese color, es que lo dices porque me quieres, ¿no? Ajá, sí, no, porque no nos merecemos que nos halaguen. Entonces, cuando alguien te dice, oye, qué bien te ves, voltea y di, muchas gracias. Y créelo. Pero cuando te dicen eso, luego te dicen, ¡ay, qué autoestima tan grande tienes! Pues qué bueno, entonces te le empiezas a creer. No te veo, pero bien que te conozco la voz. ¿Ah? ¿Ves? Te digo. ¿Eh? Si es que las luces no me dejan ver, pero sí te conozco la voz. ¿Ok? Entonces, pues qué bueno, porque entonces si te dicen qué autoestima tan grande tienes, reafírmalo en ti. Si no lo puedes, porque hay cosas que no puedo ver en mí en algún momento, pues entonces lo reafirmo a través de los demás. Eso es todo. Si alguien me está diciendo, oye, qué bien te ves, y me lo está diciendo de dientes para afuera, porque esa persona sí lo siente, pues a lo mejor yo era lo que necesitaba oír y yo nada más digo, gracias, el universo se manifiesta de muchas maneras. Se acabó, o sea, no le busco nada más, el universo se manifiesta finalmente de muchas maneras, ¿no? Y luego, cuando reconozco que tengo derecho a ser feliz, porque es un derecho que tengo. O sea, realmente nací para ser feliz. De hecho, por ejemplo, en reprogramación, cuando trabajamos reprogramación neuronal y celular, una de las frases que se repite mucho es que mis células se restablezcan a la plantilla original, porque mis células, para lo que nacieron es para ser sanas, no enfermas. Las estoy enfermando yo. Entonces, evidentemente, yo tengo derecho a ser feliz, yo merezco ser feliz, yo soy merecedor de amor. ¿Por qué? Porque estás, no por otra cosa. Entonces muchas veces las personas a veces cuestionan, ¿no? Y me dicen, oye, pues sí, pero entonces si yo me pongo a hacer la que se me dé la gana porque me voy a volver egoísta y entonces me merezco amor y entonces me merezco comprensión y cariño y no sé cuántas cosas, pues yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Exactamente, pero como vas a tener una conciencia abierta, no vas a hacer nada que fastidie a los demás, porque tienes una conciencia abierta. Entonces, esta es la parte en donde hay que entregar todo este proceso, ¿ok? Vamos con el mito número 3. Amar incondicionalmente significa aguantarlo todo. Bueno, creo que el sufrimiento y el sacrificio son amor porque para eso he sido entrenado en la vida. En la vida me han dicho que el sufrimiento y el sacrificio son amor. Y les voy a decir que tenemos una situación aquí, ¿sí? Bueno, un curso de milagros dice que lo más lejano del amor son el sacrificio y el sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues tenemos una situación, ¿saben? Vivimos en un país en donde somos los exportadores número 1 de telenovelas para el mundo. Entonces dicen que del tamaño del drama es el ego. Entonces imagínense dónde vivimos metidos como sociedad. Nos encanta el drama. Entonces nos encanta todo esto de que yo por ti, ¿no? Y la madre que vivió por sus hijos y no sé qué. Y entonces, ¿no? Y todo tiene que ser telenovelero y telenovelesco. Entonces el asunto es ese. Me sumo en pensar que realmente el amor quiere decir aguanto todo lo que me pasa, ¿no?
Y entonces, como decía Enric, ¿no? Llega una paciente y le dice, ya estoy harta, ahora sí me divorcio, ¿no? Y le dice, bueno, ¿pero qué ha pasado? Y dice, pues es que mi marido lleva años, ¿no? Que los viernes llega borracho y me golpea. Y le dice a Enric, ¿y cuántos años de esto? 32. Bueno, pero ya se decidió, ¿no? Como decían, ya después no pienso aguantar un minuto más. Exacto, ¿no? Está bien, ¿no? Y ese es el asunto. Y aguantamos muchas cosas porque pensamos que así tiene que ser, que tenemos que hacerlo de esa manera, ¿no? Creo que tengo que hacer todo para quedar bien y sentirme entonces apoyado por los demás para ganarme su cariño y amor. Tengo que hacer todo por los demás. Tengo que darles a los demás para que los demás me quieran. Y cuando no me quieren, empiezan los problemas. Cuando no me quieren como yo quiero. Exactamente. Porque yo creo que me deben de querer como yo tengo la expectativa de que me quieran. O sea, yo genero esta situación. Yo creo que tú, como yo quiero así, tú me tienes que querer así. Ah, es que qué mal están en tu familia. Y como dice Enrique, ¿y la tuya? ¿No? Porque eso es lo que hago. Y ojo, cuando critico a las familias de mis parejas, cuando critico a la familia de mi pareja, tengo que ver que estoy criticando de la mía, porque como no me atrevo a decir cosas luego de la mía, entonces me voy sobre la del otro. Y entonces, ay, son un caos, son un esto, son un el otro. Nos parecemos, ¿no? Ojo, entonces esto es muy importante. No tienes que sacrificar nada. Amor incondicional no es una emoción, es un estado del ser. Yo decido estar en un estado de amor. No es nada más, ¿sí?, una emoción como tal. Es estar en tu ser continuo y de manera constante. ¿Ok? Ay, perdón. Me fui para atrás en lugar de para adelante. ¿Algo tenía yo que repetir? Ok, entonces reflexión. La base de este problema es la falta de amor por uno mismo o la sensación de no merecer que te quieran. Esa es la base de pensar que el amor incondicional lo tiene que soportar todo. No podrás amar a nadie de manera incondicional hasta que no te ames tú de esta manera. Y ahí es a donde está la situación, amarse de manera incondicional. Una relación que no implique una aceptación total por ambas partes no puede ser beneficiosa. ¿Y a qué me refiero? Generalmente en una relación cualquiera que sea, no necesariamente de pareja, sino con tu propia familia, si no hay una aceptación total, ya las cosas finalmente no van a ser beneficiosas. Ojo, yo puedo aceptar a la otra persona como es, pero aceptar a alguien como es del otro lado significa literal, se me va a resbalar todo lo que haga, Así sea mi mamá, mi tío, mi primo, mi hermano, mi abuelito, mi pareja, yo no me voy a subir en sus emociones. Voy a permitirme el espacio en donde saber que esas son sus emociones y yo poderme mantener en paz conmigo. Porque finalmente esta persona reacciona así. Y yo cuando verdaderamente me amo a mí, pues yo también me acepto con mis reacciones, con mi lado luz, con mi lado sombra. Y al aceptarme totalmente a mí, pues voy a decir, bueno, la otra persona así es. Así están las cosas. Entonces simplemente la acepto, ¿no? El auténtico amor incondicional significa querer para el otro lo que esa persona quiere para sí y permitirle ser quien es en realidad. ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es tu esencia? A ti te gusta, mucha gente luego llega y se da cuenta de que ha transformado su esencia, de que es otra persona. Y te preguntan, ¿dónde me perdí? ¿En qué parte del camino me quedé? Y eso es una buena pregunta. ¿En qué parte del camino te quedaste? Porque entonces lo que sucedió es que tú permitiste que los demás te dijeran cómo tenías que ser. Tú permitiste que los demás te fueran poniendo ciertas cosas en el camino. Entonces, ojo, porque en realidad, ¿sí?, quiere decir este auténtico amor incondicional que yo realmente, pues, sé perfectamente quién soy y dónde estoy parado. Entonces, y lo otro, yo respeto lo que hace el otro, que eso es lo más difícil. Y no vuelvo a lo mismo, no cuando estoy hablando por el vecino que vive a 3 cuadras.
sino cuando estoy hablando de mis hijos, de mis padres, de mi pareja, el querer que se porten de esa manera, porque yo creo que así es como se tienen que portar. Ah, entonces a los hijos no hay que educarlos. Todo lo cambiamos, ¿se fijan? Inmediatamente todo le vamos acomodando cosas. No, un hijo lo tienes que educar. Le tienes que dar una guía y una dirección, pero no aplastarlo, educarlo. Porque si tú lo aplastas, ya sea con indiferencia o con sobreprotección, se acabó, ¿no? Entonces, son los dos caminos muchas veces a seguir, o la total indiferencia o la sobreprotección, porque entonces no permites que ese adulto, que ese niño se haga un adulto, o tiene que replicarte imagen y semejanza, o te empiezas a proyectar lo que a ti te hubiera gustado hacer de tu vida, ¿sí? Empiezas a generar una proyección finalmente a esta persona para tratar de que haga las frustraciones que tú tienes y que tú no pudiste hacer. Entonces, ahí es a donde se ve perfecto esto. El realmente darme así es permitir que haga, que vuele. Es muy difícil, sí. Miren, la verdad es que la vida no es difícil, nosotros somos complicadísimos. Y todas nuestras emociones son un evento y una revolución, y evidentemente esto es lo que sucede. Las relaciones se basan en amor incondicional y son liberadoras. No hay apegos ni sacrificios. Este es lo que el Curso de Milagros llama relaciones santas. Una relación santa es libre de apego, libre de sacrificios, libre de miedo, porque no tienes nada que perder, tienes todo que ganar, tienes todo en donde estar, ¿ok? ¿Y cuándo experimento amor incondicional? ¿Cuándo me puedo dar cuenta que estoy experimentando amor incondicional? Cuando me alegro de verdad por los demás, por su crecimiento personal, laboral o espiritual. Por ahí estuvimos haciendo un trabajo de 21 días de abundancia en uno de los grupos, y parte de esto creo que es el ejercicio justamente de hoy, que es alegrarte por lo que a los demás les vaya bien, porque somos bien envidiosos, y es una característica que tenemos en general también como sociedad mexicana. Somos muy, muy envidiosos, escondemos la envidia de muchas maneras, y no estoy hablando de ti, estoy hablando de todos. Pero como no hablamos de esas cosas, porque eso me hace mala persona, ¿cómo creen? Yo para nada, ¿no? Entonces, el alegrarte genuinamente porque a otro le esté yendo bien es muy importante. El problema es que muchas veces no lo haces. O sea, si hay muchas felicidades, ¿quién sabe? ¿Cómo le haría? La subieron de grado. Si es mujer, es que el jefe es varón. Entonces ya caben nuestras dudas, ¿no? De sus habilidades y capacidades, ¿no? Sí, intelectuales, ¿no? Otras a lo mejor sí. Y pues si es hombre, es el que estuvo haciéndole la barba, es el que esto, o sea, aquí nadie puede tener un proceso genuino de avanzar. Todos tenemos que tener cosas raras, porque como nos da envidia, no podemos llegar y realmente felicitar a los demás. Entonces, como parte de mi paz y mi tranquilidad, pues es eso. Experimento amor incondicional cuando en mis relaciones, sobre todo en las parejas, nos proporcionan a ambos libertad de ser quienes somos. Muchas veces se los digo, cuando tenemos una relación de pareja, nos olvidamos de nosotros mismos. Es más, luego resulta que se mimetizan y cuando se separan se dan cuenta que hasta sin amigos se quedaron. No tengo ni con quién salir, porque no las vivíamos juntos, ¿no? Dejé mi carrera, dejé mi trabajo, dejé esto, dejé el otro, porque ¡pum! Ahí estaba yo muy contento. Y resulta que nada es eterno, ¿eh? Y no nada más porque hay un hecho de separación, por un divorcio, sino porque te puedes quedar viudo o viuda. ¿Y entonces qué haces? Evidentemente, cuando yo ya no estoy en una posición en donde yo tengo mi propio camino, yo tengo mi propio esquema de vida. ¿Por qué? Porque para mí el unirte a una pareja no quiere decir dejarlo todo, es compartir mi proyecto y tu proyecto y tener un proyecto en común, obviamente, ¿no? Pero no es soltar lo mío para agarrar lo tuyo y entonces vamos a ver, ¿no? Y entonces luego, claro, yo sí te apoyé a ti, tú no me apoyaste a mí, ¿no? Por ahí tuve un caso, ¿no? Desde que él puso un negocio y yo le di todo y yo ahí estaba y todo yo le di, ¿no? Y a la hora de la hora, pues yo me quedé sin nada. Pues sí, ¿para qué lo hiciste?
por tu poca valía, porque tú no te sentías merecedora, porque tú... Entonces ahí es a donde está la situación, ¿no? Acepto que dar y recibir deben de estar en un equilibrio saludable. Así como doy, recibo. Y aprendo a decir gracias al universo que manifiesta las cosas a través de otras personas para que me lleguen a mí. Yo era muy dada a que cuando alguien me regalaba algo, ¿no? Era, ay, no te hubieras molestado, ¿no? Porque regalar algo, eso tiene que ser así. No te hubieras molestado. La verdad, ahora cuando me regalan algo, generalmente les digo muchas gracias. Porque ya sé que se está manifestando el universo, ¿no? Así es, ¿no? Finalmente, ¿no? Así es de que hay que aprender, porque si no estás a la mitad. Y va a llegar un momento en que eso te va a afectar. Dar, finalmente te va a afectar, en lugar de ayudarte en algo. ¿Ok? Mito número 4. Si yo no estoy bien, tú tampoco. Dependo del externo para estar bien. O lo podemos voltear. Si tú no estás bien, yo tampoco. Porque yo dependo del externo. Creo que arriesgarme o mejorarme constantemente es malo, y entonces en este pensamiento genero miedo, inseguridad y vulnerabilidad. Creamos dependencia y apego a todo lo que viene de nuestro exterior, ¿sí? Y obviamente eso no me va a poner para nada a salvo. Eso no me va a dar paz y tranquilidad. Obsesionarte por cualquier cosa no es sano cuando la motivación subyacente es el miedo y tienes que realmente acceder a tu guía interior. A ver, depender de lo externo es una cosa que finalmente les va a llevar al caos. Punto. Si yo dependo de las personas externas a mí, de las cosas externas a mí, de las emociones que vienen de fuera, que no vienen de fuera porque realmente las traemos dentro, pero bueno, y las permitimos, entonces regularmente voy a estar mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo dependo de que mi hijo amanezca de buen humor, y mi hijo resulta que es adolescente y todos los días en este proceso que está teniendo amanece de mal humor, y lo primero que hace cuando yo le sirvo el desayuno es hacer guácala, y entonces yo ya voy a la oficina así, se apaga, ¿no? ¿Por qué? Porque es que ¿qué le hago? Es que ¿cómo le voy a hacer? Es que se va sin desayunar, es que yo ya no puedo ni pensar en lo que estoy haciendo en el trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Pobrecito! El pobrecito tiene 45 años, pero es que hay que seguirle haciendo el desayuno, ¿no? Entonces, pobrecito, ¿no? Me quedo ahí, estacionado. Pues evidentemente, pobrecito mangos, ¿no? Y yo pongo toda mi felicidad, todo mi día, todo en un individuo que, ¿como para qué? Lo que tengo que hacer es enseñarle a hacer huevos, y si no quiere aprender, pues es su problema. Y si se quiere pasar 3 días sin comer, pues va a bajar de peso. Veamos las ventajas de la situación. Anda medio panzón, pues a lo mejor va a bajar de peso, ¿no? O sea, no le va a pasar nada. Cuando le dé hambre, buscar algo de comida, segurito, ¿no? Porque de hambre no se muere nadie. Y mientras en el refrigerador haya comida, pues búscale, compadre. Ahí está. Esa es la situación. Entonces, obviamente, si yo dependo de la emoción del de enfrente, ¿no? ¿Cuántas veces tú vienes bien contento, entras a la oficina y buenos días, y alguien contesta, buenos días? ¿Qué tienen de bueno? Ajá, o ¿qué tienen de buenos? Y entonces en ese momento a ti ya se te fastidió el día, ¿no? Porque te dije, si me odia, no sé qué, no sé, o sea, y te empiezas a hacer un sello y te sientas y, ¡ay, qué barbaridad! O sea, y entonces vives en esta constante situación de estrés, ¿no? Estrés laboral. Pues es que desestrésate un poquito laboralmente. Ahora sí, que como decían por ahí, vuélvete mojarrita enjabonada y que se te resbalen las cosas. Porque tú generas tu estrés. ¿Sabes? El estrés no es el que te generan los de afuera. El estrés ni siquiera es tu propio trabajo. Porque si tú postergas las cosas, tú estás tomando la decisión de postergarlas. Pregúntate por qué postergas tu vida. Porque para la bioneuroemoción, cuando nosotros postergamos las cosas, decimos, mañana sí lo hago, mañana lo hago.
¿no? Es porque finalmente quiero postergar mi vida, porque me da miedo vivir en el aquí y en el ahora. Entonces vivo atado al futuro o vivo atado al pasado. Entonces, ojo, cabe la pregunta de ¿para qué estoy postergando mi vida? Entonces, el estrés laboral, yo no digo que no te presionen, ¿no? Para que saques trabajo, evidentemente, pero mucho del estrés laboral viene de esa situación. No, me decían el otro día, viene de la situación económica. Bueno, yo repito muchas veces esta frase de Enric porque me gusta, que es: la crisis no es de los países, es de las personas. Entonces, si la crisis es de las personas, yo no tengo en este momento por qué preocuparme, porque además la preocupación no sirve de nada. Regularmente lo que hay que hacer es ocuparse. Entonces, pues bueno, yo con esa me quedo y pues les invito a que lo hagan ustedes también. Algunas reflexiones. Nacemos perfectos en todos los sentidos. Lo que pasa es que nos vamos echando a perder. Bueno, nos van echando a perder en un primer proceso. Ya venimos medio echados a perder porque traemos toda la información del transgeneracional de 3 generaciones arriba, porque no es cierto que nacemos como papeles en blanco. Entonces, ya venimos medio echados a perder, más 3 meses antes de que nos concibieran nuestros papás, más todo el proceso de gestación y lo que sigue. Así es de que realmente nacemos sí perfectos, pero evidentemente ahí tiene que haber una situación de cambio. Los obstáculos que a veces enfrentamos en la vida no son una indicación de que algo malo nos pasa, y por ello debemos cambiarlo de cualquier manera posible. Son experiencias del viaje de vuelta hacia nuestro interior. Muchos de estos aprendizajes los tenemos que tener porque somos a veces tan cabezas duras que no nos hemos dado cuenta de la importancia de los aprendizajes que tenemos. Lo que tenemos que hacer es hacernos conscientes. Dice Louise Hay que ella recomienda siempre que traigas una libreta de agradecimientos en la bolsa. Y dice que es muy importante porque así te vas a dar cuenta de los aprendizajes que tienes en tu día a día. Porque la mejor manera de tener un aprendizaje es cuando alguien me hace enojar mucho, poner en la libreta de aprendizajes: gracias porque fulano me acaba de hacer enojar hasta que me reventara el hígado. Porque entonces, después tengo que ver por qué me hizo enojar. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí es donde siempre viene: entonces siempre todo es mi culpa. No, la culpa no existe. Pero muchas cosas son errores tuyos y son proyecciones que te están dando las personas a ti, y qué es con lo que tienes que trabajar. Entonces, ojo, porque ahí habría que ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo sé cuando dependo de otras personas, ¿no? Cosas o situaciones que son externas de a mí. Pues son unas cuantas preguntas. Estoy constantemente obsesionado con hacer algo conmigo, mejorarme, realmente me obsesiona el que yo esté bien. Pero ojo, no el que yo esté bien porque yo lo considere, sino porque alguien me dijo: oye, ya se te ven las canas. Ojo, porque se te empieza a poner el cabello blanco y te vas a ver bien viejita. Ingreso. Voy corriendo a donde más confianza tenga y píntemelo de colores, ¿no? Porque ya me dijeron que no, esto no es así, ¿no? Oye, es que noto como que está subiendo de peso. Y entonces ese día te quedas sin comer. Es momentáneo lo que vas a resolver, no vas a resolver muchas cosas. Pero bueno, ¿no? O al siguiente día, por primera vez en la vida, te levantas rápidamente a las 5 de la mañana, ¿no? Sales a dar 3 vueltas caminando y la siguiente mañana, como estás embarado, ya no sales. Entonces, ojo, porque cuando estoy obsesionado con hacer cosas y luego cosas que sean momentáneas es por lo que los demás dicen, no por lo que yo pienso. Siento una necesidad constante de buscar ayuda externa y de pedir diversas opiniones o incluso pedir una solución. Ojo, esto es terrible. Es una manera de sufrimiento que te puedes acomodar catastrófica. Vas por la vida preguntándole a la gente: oye, ¿cómo ves si hago esto? Y entonces, como todos percibimos la vida de diferente manera y todos hemos tenido diversas experiencias, pues yo voy a opinar una cosa, por acá van a opinar otra, por allá van a opinar otra, por allá. Y entonces te empiezas a volver loco, porque lo que tú quieres es que alguien de todas estas personas te diga: no, mira, lo que tienes que hacer es esto y esto. Y entonces digo: sale. Y si no me sale, entonces regreso y le digo:
¡Qué bárbaro, te pasaste! ¿Para qué me aconsejaste que hiciera yo eso? De verdad qué mala leche tienes, ¿eh? Porque me fue muy mal. Bueno, es que si a la otra persona le funcionó, no quiere decir que a ti te funcione. Ese es el asunto. ¿Y para qué estás buscando soluciones? Para no hacerte responsable de lo que tú realmente quieres hacer en tu vida. Para no hacerte responsable de tus propias cosas. Entonces, este es un camino de sufrimiento terrible, ¿eh? Porque todo el tiempo. Por eso es lo que les digo, ¿no? Algo que el otro día alguien me decía, porque me dio mucha risa, me dijo, ya sé que no me vas a decir qué hacer, pero, ok, yo nunca les digo qué hacer porque luego no sé qué hacer ni conmigo. Ahí está la situación. Entonces, evidentemente, no, yo no soy solucionadora de problemas, no soy rescatadora, yo soy acompañante en tu proceso. Yo puedo, a lo mejor, hacer un proceso en donde tú y yo reflexionemos qué es lo que está pasando en tu vida, pero yo no te voy a decir qué hagas. Yo no te voy a decir, cásate, divórciate, júntate, deja el trabajo, búscate otro, quédate en donde estás. Jamás. Porque resulta que no estoy en tus zapatos. Puedo llegar a entenderte a lo mejor muy bien y generar una empatía contigo, pero yo no estoy en tus zapatos. Entonces yo lo que tengo que hacer es que tú logres encontrar en este proceso una solución para ti mismo que sea la correcta, la adecuada y la que te dé paz y tranquilidad. Siempre que me preguntan ¿qué hago?, les contesto, lo que te dé paz y tranquilidad. La situación que cuando tú respires y digas, a veces eso que tengo que hacer duele. Sí duele, pero lo hago y ya, ¿no? La otra cosa es, le cedo mi poder a otros porque creo que los demás tienen lo que necesito. Esto es lo muy común. Yo a los demás les cedo todo mi poder, les doy todo para que hagan de mí lo que quieran. Entonces, en este ceder el poder es donde hay situaciones o circunstancias, ¿sí?, donde hay un problema. Y la última es, ¿qué tan crítico soy conmigo? Porque hemos tenido la concepción de que muchas veces debemos de casi acabarnos a nosotros mismos en procesos de crítica como para decir, no, sí, es verdad, ¿no? O sea, yo soy de lo peor, es que debo de hacer las cosas de esta manera. Sobre todo, muchas veces en este sentido se cae en estados de perfeccionismo, en donde queremos que las cosas queden así, correctas, no, otra vez, ¿no? Y a lo mejor estoy haciendo un trabajo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y acaba en la basura finalmente porque no estoy llegando a un proceso claro y pienso que únicamente a través del perfeccionismo es como se van a ir dando las cosas, ¿no? Mito número 5. Solo es una coincidencia. Todo lo que les pasa es una coincidencia. Y no, somos sincronicidad. El universo es un sinfín de sincronicidades, no de coincidencias. El mundo no está fraccionado en partes, es un enorme tapiz con hilos interconectados. Proyectar amor para todo el mundo, eso es algo muy importante. Miren, esta es una de las partes ya de un proceso, a lo mejor, de un desarrollo de paz interior que te lleve a un crecimiento espiritual, a lo mejor, donde te des cuenta de que todo lo que tú has pedido en tu vida ha sido concedido. Todo. Yo siempre o muchas veces comparto con ustedes que algo que yo tengo muy presente es que desde chica, o muy chica, siempre quise vivir junto al mar. Y yo me imaginaba ya de viejita escribiendo un libro junto al mar. Yo soy de la Ciudad de México. Llegué un poco antes, tenía yo 24 años cuando llegué a Veracruz, ¿eh? Ahorita tengo 43, pero llegué un poco antes. Entonces, obviamente, en este proceso no me cabe la menor duda. Yo se lo pedí al universo muchas veces y se concedió. Yo forjo mi destino. Pero que no lo quiera creer, que no sea consciente de ello, que no me quiera hacer responsable, porque en muchos casos no me quiero hacer responsable de las decisiones que he tomado y de lo que me lleva hacia cierto condicionamiento o hacia cierta situación. Entonces, esa es la verdad, porque he pedido lo que para mí es bueno, pero he pedido lo que también para mí ha llegado a ser malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que he pedido son experiencias de vida en donde yo tengo un aprendizaje.
Y entonces los aprendizajes llegan de muchas maneras. Y a veces llegan como regalos que para nosotros son maravillosos y hermosos, y a veces llegan como mentadas de madre. O sea, es una variación. Pero esto tiene que ver con una sincronicidad con el universo. Y entonces todo esto yo lo he pedido, yo lo he trabajado, y yo he llegado a este punto en donde sí, la esofagitis que puedo llegar a tener, los dolores en las piernas, etcétera, etcétera, los dolores de las migrañas, todo eso, sí, también son un proceso de aprendizaje, pero pues lo tengo que entender de esa manera, y así lo tengo que aprender. Algunas reflexiones. Somos parte de un gran todo cósmico conectado de una forma intrincada que no podemos ver y aún en algunas ocasiones ni siquiera imaginar. Estamos súper conectados con todo lo que está a nuestro alrededor. Si todos estamos conectados, cualquier cosa que te haga daño a otro también le va a hacer daño, ¿sí? Y cualquier cosa que me ayude a otro también le va a ayudar seguramente. Si entendemos que todos estamos conectados, entonces seremos seres conscientes de que todo lo que ocurre es perfecto, justo como es. Hoy estás aquí, no por coincidencia, sino por sincronicidad. Las personas que vinieron están aquí por sincronicidad. Porque yo siempre se los digo, tengo diferentes grupos, en diferentes talleres, en diferentes conferencias, no todo el mundo llega a la misma, porque evidentemente hay un proceso en donde tú tienes que estar ahí y hay otros que en su momento pues todavía no ha llegado, o que su momento fue otro, en alguna otra circunstancia o en alguna otra situación. Entonces, eso es estar conectados. Hay por ahí, a quien quiera creerlo, hay gente que no lo cree, hay un acuerdo de almas, y este acuerdo de almas, esto es lo que quiere decir, estar en sincronicidad con todo lo que pasa. Y cuántas veces no les sucede que se topan con personas que dicen, yo ya conocía a esta persona, ¿no? O sea, los famosos déjà vus, ¿no? Yo ya había pasado por aquí. Finalmente esto sucede de una manera continua y constante, y ahí es a donde tenemos que estar totalmente presentes, ¿ok? Y algo muy importante para estar conectado es dar amor a todo y a todos, para poder conectar con mi yo interior. Cuando yo realmente estoy en un proceso en donde conecto conmigo, ¿sí? Entonces puedo ser o tener un amor incondicional para los demás, y entonces conectarme en este proceso con todo y con todos. Y es muy fácil, a veces es solo cuestión de cerrar los ojos y de dejarme llevar. Entonces miren, vamos a hacer una pruebita para que vean ustedes lo que es dejarse llevar. Las personas que lo quieran hacer, los que no hay ningún problema, simplemente les pido que respeten a las personas que están a su alrededor. Voy a hacer una pequeñísima meditación guiada para conectar con su yo interno, a ver qué encuentran el día de hoy y qué me comparten. Ya saben que de preferencia dejen sus cosas. A ver, algo que dice la bioneuroemoción es que las creencias no existen. Miren, y hay mucha gente que ya lo sabe porque se los digo. Si dejan la bolsa en el piso, no se les vira el dinero a ningún lado. A lo mejor les cae. Entonces ábranla, porque en una de esas se encuentran más, ¿no? Y les voy a pedir que se pongan en una postura cómoda. Si alguien no quiere cerrar los ojos, el cerrar los ojos es para concentrarse más, no es para ninguna otra cosa. Así es de que, ok, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y me vuelvo absolutamente consciente de mi cuerpo. Me vuelvo consciente de mis pies, de mis piernas, de mis pantorrillas y mis rodillas, de mis muslos. Me vuelvo consciente de mi cadera, de mi estómago y mis genitales.
Me vuelvo consciente de mi espalda, de mi cuello. Le permito relajarse. Me vuelvo consciente de mis hombros, mis brazos, mis antebrazos, mis manos y los dedos de mis manos. Me vuelvo consciente de mi cabeza, de mis ojos, mi nariz y mi boca. Inhalo. Exhalo. Y ahora me veo en un lugar maravilloso, en un lugar que para mí signifique o evoque paz y tranquilidad. Me veo en ese lugar y voy a ver cómo de mí emanan millones e infinidad de hilos de luz que se van conectando con todo el universo, que se van conectando con todo lo que pueda yo alcanzar a ver que hay a mi alrededor. Inhalo, exhalo y me permito sentir toda la energía que empieza a entrar dentro de mí, conectado con personas, animales, cosas, naturaleza, vibrando como se vibra en amor, en luz. Cómo me voy llenando de energía, cómo me empiezo a volver un imán, cómo empiezo a sanar todo lo que me está molestando, emocional y físicamente. Veo cómo sano, cómo ese dolor de cabeza se me quita. Me siento tranquilo, incluso mi cuerpo nivela la temperatura. No requiero de nada más que de eso. Inhalo. Exhalo. Inhalo luz. Exhalo luz. Me siento libre. Y me doy la oportunidad de tomar toda esa energía antes de empezar a recoger todos estos hilos de luz que salen por todo mi cuerpo. Y ahora inicio a recoger estos hilos de luz. Sintiéndome lleno de energía. Y muy despacio, lleno de energía, lleno de paz, lleno de amor, lleno de tranquilidad. Muy despacio. Empiezo a volver en mí. Empiezo a hacerme consciente de nuevo de todo mi cuerpo. Mi cabeza, mi cara, mis ojos, mi nariz, mi boca, mis oídos. Me empiezo a ser consciente de mi cuello, mis hombros, mis brazos, mis antebrazos, mis manos y los dedos de mis manos. Me hago consciente de mi columna, de mi estómago, de mis genitales, de mis muslos, mis rodillas y pantorrillas, mis pies y los dedos de mis pies. Y me doy cuenta que estoy en este aquí y ahora. Inhalo, exhalo. Y cuando así lo sienta, voy a abrir mis ojos respetando el proceso de las personas que están a mi alrededor.
este tipo de ejercicios, obviamente ahorita yo lo guié, pero muchas veces lo puedes guiar tú mismo, lo puedes encontrar. Y es un proceso para conectarte contigo, porque esto es lo que hace que te contactes con los demás. En tanto tú te contactas contigo, tú sientes la energía de todos los que están a tu alrededor, incluso estando tú solo, porque a veces en el proceso de meditación estás tú solo, pero tienes este proceso de conexión con todo lo que está a tu alrededor, porque finalmente las cosas inanimadas, ¿no? Lo que nosotros llamamos objetos inanimados, nosotros les damos vida. ¿Por qué creen que una casa se deteriora tanto cuando nadie está viviendo en ella? Porque no lo estás, es un objeto que no tiene nada, así es de que... Claro, así es. Entonces necesitan de las vibraciones para que estemos conectados. Entonces un proceso muy importante en tu ser es conectar contigo mismo para entender otras situaciones que tienes, ¿no? Ok, vamos a hablar de 3 mitos más a tomar en cuenta, ¿no? Uno de ellos es que pagamos por nuestros pecados a la hora de la muerte. Entonces eso no te permite llegar a tu paz interior. El Curso de Milagros dice, si bien menciona la palabra pecado un par de ocasiones, él dice que el pecado ni siquiera existe, que esto es como parte de la culpa y que es un mito que no es así. Finalmente, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de acceder a, por ejemplo, ¿no? A Anita Moorjani, alguno de sus videos, a su libro Morir para ser yo, donde ella explica qué pasa. Ella tiene una situación de vida-muerte debido al cáncer, ¿no? Y ella dice que pues lo que hay del otro lado no es lo que les han contado, ¿no? Y que nadie le pidió lista, ni San Pedro salió con un libro. Yo les comento, ¿no? Que yo sí, cuando estaba más chica, yo sí imaginaba que quién sabe qué tamaño era el libro de San Pedro, porque para andar cargando los pecados de toda la humanidad estaba medio cañón, ¿no? Y luego anotártelo desde que estabas chiquito, sí ha de haber sido, entonces ha de ser todo un proceso, ¿no? Y luego llevarte la cuenta, pues imagínate, según la cantidad de años que vivas y todo está medio terrible, ¿no? Entonces, ella te dice que es un estado de amor absoluto, ¿no? Entonces, se los digo. Esta me gusta mucho. La gente espiritual no tiene ego. Ajá, sí. Ajá. No, todos lo tenemos, ¿no? Y se sale de vez en cuando. Es muy seductor, los egos son seductores generalmente. Entonces, ojo. Y luego, esta es muy bonita. Tenemos que ser positivos siempre. Entonces confundimos las cosas, ¿no? Y es cuando vienen estos procesos, yo digo, sin criticar nada, pero vienen estos procesos de únete a los optimistas. Y entonces, como dicen Louise Hay, decir un decreto no es levantarte todas las mañanas y decir, sí, no sé qué, no sé cuánto, y saliendo a la calle ya doy 2 pasos y ya se me olvidó y ya estoy en conflicto conmigo y con los demás y cosas por el estilo. Un proceso de cambio de mentalidad se llama reprogramar y es a través de muchas creencias que se vienen generando y entonces, bueno, ahí es a donde está. Entonces, lo importante es poder alcanzar, ¿no? Este proceso en donde tengamos esta paz interior o estas situaciones de vida dentro de la paz interior que podamos llegar a tener. Una de las cosas más importantes en el camino espiritual, y diría casi la cosa más importante, es encontrar dentro de ti la dimensión espiritual. Y el primer paso es encontrar la dimensión de la quietud interior. Lo que llamamos silencio es la ausencia del ruido en el mundo exterior. Esa dimensión existe en cada ser humano, pero en muchísimas personas esa dimensión está cubierta por
un exceso de pensamientos y las emociones que acompañan a los pensamientos. Como ustedes probablemente saben, casi todo el mundo se identifica con el flujo, con la corriente de los pensamientos, sin saberlo. Una cosa bastante fácil que se puede hacer para desidentificar de los pensamientos es hacerse consciente del aliento, de la respiración. Lo casi milagroso es cuando somos conscientes de la respiración, no pensamos, no es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo, pensar y ser conscientes del aliento, de la respiración. Esto es una invitación a no pensar por un momento. Y en este momento se abre la dimensión hacia el interior. El silencio es el idioma que Dios habla. Lo demás es una mala traducción. La voz que escucharon es Eckhart Tolle hablando en español, que habla un bastante buen español, que es el escritor del libro El Aquí, Vivir en el Aquí, y de otros muchos, ¿no? También el del silencio, justamente, en donde maneja toda esta teoría de cómo el silencio es la única comunicación real que podemos tener y cómo es que se puede llevar a cabo. Entonces, bueno, el proceso de alcanzar esta paz interior, el proceso de estar en nosotros mismos, ¿no? Proceso de ser, de tener, esas son las cosas verdaderamente importantes. Y evidentemente todo esto te puede llevar, ¿no? A tener felicidad, a tener una gestión de emociones. Y como decía Monse en el video del principio, lo cual no quiere decir que ya no va, ya todo va a ser así, ¿no? Pero vamos a saber cómo manejar las cosas de una manera mucho más en armonía para nosotros mismos, ¿ok? Entonces, bueno, voy a abrir la sesión de preguntas y respuestas.